El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Piden explicaciones a ministro de la Presidencia por carta a la ARECEP para defender beneficios de Recope. Plenario inicia discusión de presupuesto para el 2016. Defensoría ve factible implementar muerte digna en legislación nacional. Gobierno prioriza recursos de Ruta 32 mediante presupuesto extraordinario. Cámara de Agroindustrias de acuerdo con generación de energía con biomasa. Vamos al detalle de las informaciones. Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, explicó los alcances del oficio enviado a la ARECEP solicitando reconsiderar la decisión de prohibir que los dineros correspondientes a beneficios sindicales del Recope sean incluidos en el precio de los combustibles. Alfaro negó imponer órdenes a la autoridad reguladora y dijo a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público que su intención era garantizar los derechos de los 372 empleados de Recope. Puedo concluir lo primero, que no hay ninguna intromisión en las funciones de la entidad. Mi oficio no exige, mi oficio no ordena un comportamiento a ARECEP ni a su junta directiva, simplemente les alerta de una situación. La Constitución me da a mí una obligación y un deber de vigilancia y por lo tanto de alertar ante posibles riesgos que se estén dando en la sociedad y sobre todo estos riesgos que puedan generar conmociones a la tranquilidad pública. En este momento, por varias circunstancias, señor ministro, porque me parece que no es el estilo de que ante una resolución de una intendencia de ARECEP sea el ministro de la Presidencia el que mande una carta sin seguir los procedimientos recursivos a la Junta Directiva de ARECEP, carta que precisamente se observa en el contexto de una negociación con grupos sindicales en este país. Otón Solís pidió explicaciones sobre la relación entre el propósito de la carta y los acuerdos entre gobierno y sindicalistas para poner fin a la huelga. O sea, uno de los acuerdos de levantamiento de esa pseudo huelga es valida su contenido en lo relativo a los aspectos que garantizan la adecuada prestación del servicio y en lo relativo a la defensa de los derechos laborales. ¿Por qué esta referencia en esta carta? Si usted dice que la intención que le animó en enviar la objeción a la ARECEP fue el garantizar que hubiese servicio de combustibles en este país. La declaración de que eso entienden en eso en la carta es Patria Justa quien la hace, no es el gobierno. La carta mía creo que es clara, no defiende. Sí. Ese acuerdo es firmado por el gobierno. Sí. Ese acuerdo, o sea, eso lo está diciendo el gobierno también, así entiendo yo un acuerdo. No que alguien dice, es firmado por el gobierno también. Yo lo podría entender, yo no estuve presente en la negociación, yo podría entender eso en el tema de que hay 373 trabajadores que podrían estar perdiendo su trabajo. La discusión surgió por la decisión de la ARECEP de excluir los gastos de la convención colectiva en el costo de los combustibles que pagan los usuarios. Como lo establece la Constitución Política, el presupuesto para el ejercicio económico que regirá para el 2016 inició su discusión en el plenario legislativo. Dicho plan de gastos ingresó a la corriente legislativa el 1 de septiembre y se tramitó su discusión y audiencias de jerarcas en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Tras la discusión se aprobó un dictamen de mayoría que contó con el respaldo de Liberación Nacional, PAC, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Renovación Costarricense. Conserva lo planteado por el gobierno, incluso los aliados suyos que reunieron 6 votos en hacendarios, reforzaron algunas partidas en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Justicia, que requerían algunos recursos adicionales, a cargo de rebajas que se habían hecho en otras instituciones. Entonces está muy dirigido a pagar deuda, planilla, un tanto infraestructura y no tiene grandes cambios que haya que relevar.
El monto total asciende a los 8 billones de colones y los diputados acordaron una rebaja por 10.800 millones de colones provenientes en su mayoría de partidas del MOP y del Poder Judicial. Por otra parte, acordaron fortalecer el presupuesto de entidades como Seguridad Pública, PANI, SINAC, MINAE, entre otras, en las cuales el presupuesto asignado quedaba limitado para el desempeño de las funciones. La socialcristiana Rosibel Ramos se apartó del criterio de la mayoría y presentó un dictamen de minoría, al igual que el libertario Otto Guevara. Van dentro de ese dictamen mociones que aumenten deuda, porque esa fue la responsabilidad de nosotros, los diputados de la Alianza, de decir no más aumento de deuda, que el gobierno tuviera claro de que debía fijar una ruta de contención de gastos, no lo hace el gobierno, y pues es un dictamen más responsable. Aún así presenta una norma presupuestaria donde que si fuera aprobada por este plenario habría un recorte de 187.000 millones de colones. ¿Por qué? Porque en esa norma se le exige al gobierno a subejecutar un 15% del presupuesto en algunas subpartidas de gastos superfluos, subpartidas que no vienen a hacer inversión pública en este país. Los diputados tienen plazo hasta el 27 de este mes para la aprobación en primer debate y 2 días después, el 29, deberá votarse en segundo debate. La defensora de los habitantes Montserrat Solano Carboni manifestó que según la legislación actual es posible implementar el proyecto de ley de una muerte digna para los pacientes en estado terminal. Eso sí, Solano explicó que es un tema que se tiene que analizar profundamente debido a su complejidad. Sostuvo además que la propuesta normativa actual no incorpora aún los aspectos técnicos y legales necesarios para una implementación responsable que no se preste a futuros abusos. Expresó que los diputados se deben abocar a fortalecer la iniciativa para garantizar un disfrute efectivo y responsable del derecho a la autonomía de la voluntad y del derecho a la salud de los pacientes. La defensora además explicó que para implementar este modelo se deben crear comisiones médicas interdisciplinarias que analicen los casos específicos y presenten su recomendación. Además, planteó las dudas que surgen en el caso de la muerte asistida para menores de edad. Solano sostuvo que en países de Europa, por ejemplo, las edades de los menores a quienes se les puede aplicar el procedimiento oscilan entre los 12, 16 o 18 años. Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios recibieron al ministro de Hacienda, Helio Fallas, quien detalló los alcances del tercer presupuesto extraordinario presentado por el Ejecutivo. La transferencia ronda los 214.489 millones de colones, en los cuales se incluye una partida de 211.990 millones de colones del crédito externo para el diseño, rehabilitación y ampliación de la Ruta 32. El Frente Amplista Gerardo Vargas cuestionó que los montos no incluyen dineros para rutas marginales. El presupuesto contempla un total casi de 212.000 millones de colones para el tema de Ruta 32. Mi interés, don Helio, es saber qué le ha conversado a usted el señor ministro Carlos Zegnini respecto al tema de rutas marginales, de Ruta 32. Si don Carlos Zegnini le ha comentado a usted cómo las va a financiar, porque eso no está contemplado en ese monto. Y si la Contralora da el aval para el proyecto, ¿qué ha dicho don Carlos Zegnini del tema de rutas marginales? Lo voy a conversar con él, averiguar a ver si para poderle contestar bien lo que usted me está preguntando, ¿no, Gerardo? Sí, es muy importante, don Helio, porque el tema de rutas marginales es clave en la construcción de Ruta 32. Y esas rutas marginales no están contempladas en el préstamo con China, ¿verdad? De tal manera que si la Contraloría da el aval para Ruta 32, no haríamos nada con que la Contraloría da el aval si no tenemos plata para construir las rutas marginales. La propuesta agrega 1.125 millones de colones para la compra de alimentos del programa de comedores escolares y el traslado de 1.766 millones de colones al Ministerio de Cultura y Juventud para la compra de un terreno para la construcción del Parque del Desarrollo Humano del Cantón de Alajuelita. El libertario Otto Guevara cuestionó los 4.122 millones de colones girados mediante contrapartida al Incofer para consultorías. Bueno, yo sinceramente
quiero un poco más detalle. Hay una carta de Guillermo Santana explicando el tema de esas consultorías, pero le queda a uno una gran duda en relación a qué diablos se está pretendiendo hacer en INCOFER, porque, y voy a presentar una moción en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto para que lo conozcamos el jueves. Hay una contratación directa que acaban de hacer de $300,000 a un consultor norteamericano directamente para que hiciera otra consultoría. En fin, el INCOFER se está yendo de consultorías. En cuanto a transferencias entre entidades, la suma alcanza los 19.385 millones de colones. Trabajar en conjunto con la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia es el objetivo del PANI. Así lo dio a conocer la presidenta ejecutiva de dicha institución, Ana Teresa León, quien dijo que están de acuerdo con la mayoría de los proyectos que buscan mejorar la condición de vida de los menores de edad. Principal interés puso en el que pretende evitar que menores de edad participen en concursos de modelaje. Además, la presidenta ejecutiva del PANI hizo una lista de temas que requieren solución, como programas de salud mental para menores de edad en clínicas y hospitales, la reactivación del programa de atención integral a la adolescencia y construcción de centros especializados para atender la drogadicción, entre otros. Juan Rafael Lizano, representante de la Cámara de Agroindustrias del país, mostró su apoyo al proyecto que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos para la generación de energía eléctrica por medio de la biomasa. Esta ley también incentiva el fomento y le permite al ISA la adquisición sin topes ni límites de energía limpia y renovable. Imagínense ustedes los toneladas de bagazo solo en caña que se pierden y que podrían producir electricidad. Es totalmente ilógico que el país y todo Centroamérica lo aprovechan y Costa Rica lo vota, ¿verdad? Pues es algo que esta ley tiene todo su sentido. Recomendó además ponerle un precio a la biomasa para que los agricultores reciban algo a cambio. La diputada Natalia Díaz consultó. Eso que usted dice, ese incentivo, que por así decirlo, que se le reconocería, ¿usted ve bien incluirlo dentro del artículo 20, donde dice, hay tres, digamos, incentivos que se reconocen por factor planta, por la generación y sobre adicional costo de la materia prima dentro de los costos? Sería en parte de esa materia prima. Que sea un 10%, un 5%, podrían analizarlo ustedes bien, pero sí que el que entregó su caña y cuando le sacaron todo el jugo y quedó ahí el bagazo y lo van a convertir en electricidad, ese bagazo, ¿de quién es? Yo creo que sí, no sé, pero entonces eso, que algo de que ese bagazo se convierte en electricidad le llegue al productor. Por su parte, el diputado Francisco Camacho indicó. Ya obliga al ICE a comprar esa producción eléctrica y lo que nos preocupa principalmente es que el precio de generación de las privadas de generación eléctrica que por ley están establecidas es más elevado que el costo de producción del mismo ICE. ¿Por qué? Porque en verano el ICE tiene que arrancar sus térmicas y eso es muchísimo más caro que esto, en el momento que arranque las térmicas. Entonces, esto es para el momento en que el ICE no tiene electricidad y para que no arranque las térmicas. Lizano agregó que sería muy importante para el ambiente aprovechar la biomasa como el bagazo de la caña de azúcar o de la palma africana, como lo hacen ya varios países en el mundo. Ronald Jiménez, presidente de la UCAEP, fue recibido en la comisión que estudia el proyecto que regularía la educación dual en el país, sobre el que expresó algunas consideraciones. El compareciente aseguró que una de las correcciones que se deben hacer es excluir del proyecto la exclusividad de la Cámara Alemana para impartir asesoría en cuanto a la formación. Además, consideran que la participación del MEP, Ministerio de Trabajo y el INAH son vitales. Sugirieron que por parte de las instituciones de enseñanza pública se escoja un representante del CONARE y por parte de las privadas se escoja un delegado del UNIRE. El proyecto continúa siendo analizado en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. Una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa pretende dar una mayor agilidad a los vetos presidenciales que son devueltos para su trámite en el plenario. Esta iniciativa fue dictaminada afirmativamente por la Comisión de Reforma al Reglamento Legislativo.
De esta forma, el veto sería recibido en la Asamblea Legislativa y se le otorgaría un plazo de 8 días a la comisión correspondiente para la presentación de su dictamen. Posteriormente, el plenario resolverá si se resella o no. ¿Qué pretende? Que en un plazo corto, casi de un mes, una vez que se haya dado el veto y por lo tanto devuelto a la Asamblea Legislativa la ley, la Asamblea tenga que resolver sobre esto. Primero se devuelve a la comisión, que tiene 8 días para ver si se hacen los cambios, o finalmente si la Asamblea Legislativa resella el proyecto. El proyecto pasará para su discusión al plenario legislativo. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.